Buenas tardes a todos. Gracias. Cuanto más aplauden, menos tiempo me dan para hablar, así que usémoslo inteligentemente. El contenido que quiero presentar ocupa mucho más lugar que el tiempo disponible, así que no nos distraigamos con procesos innecesarios. Me es muy grato estar acá con mi comunidad de origen y me encanta esta oportunidad de explicar no solo qué estuvimos haciendo estos 4 años, sino por qué lo estuvimos haciendo. Pero para entender eso bien, se necesita mucho contexto, debido a mi incapacidad de explicar las cosas sin hablar muchísimo, que quede claro. Mi nombre es Patricio Wertalter, tengo 35 años, soy argentino y soy coleccionista. Tengo colecciones de tarjetas de subte, de etiquetas de fruta, de latitas de gaseosa. Tengo infinidad de colecciones de objetos digitales, resumidamente archivos. Me gusta más coleccionar que a Vitalik la matemática. A los 6 años ya coleccionaba como 10 cosas diferentes. Me crié en el Congo urbano, lo lamento por la traductora que no podrá entender qué es el Congo urbano. Viví en San Miguel casi toda mi vida y no tenía mucho acceso, poder adquisitivo para coleccionar cosas que se tuvieran que comprar. Por eso, fíjense los objetos que dije, tarjetas de subte, etiquetas de fruta, cosas que podía obtener en forma gratuita. Si bien nunca dejé de coleccionar, hubo diferentes etapas en la intensidad con la colección, diferentes etapas en donde fue variando la intensidad con la que coleccioné cosas. De hecho, diríamos, los últimos 4 años han sido probablemente una de las etapas más intensas. La principal variable que ha determinado la intensidad con la que colecciono es el tiempo disponible que tengo para dedicarle a las colecciones, porque coleccionar es un pozo sin fondo de tiempo y de recursos. Por lo cual, en mi proceso educativo, en la primaria y eventualmente secundaria, tenía mucho menos tiempo. Pero para continuar con la cronología y hacerlo más fácil, vamos a hacerlo con fechas. Yo nací en el 1987 en el Hospital Italiano, pero vivía en el conurbano, en San Miguel. Ya en la primaria había señales de que yo era un pésimo estudiante. Me iba muy mal, me costaba mucho completar las tareas que debía coleccionar. E iba a una escuela pública donde el nivel era realmente muy bajo, pero aún así me costaba un montón. Tenía más ganas de desatornillar cosas y jugar con dispositivos electrónicos que de aprender las cosas que se suponía que tenía que aprender. Fue realmente una etapa de alguna manera bastante dolorosa. No era grato ser el peor alumno. Aproximadamente a los 13 años gasté todos mis ahorros, que deberían ser $200, que fue lo que fui recolectando cuando se me caían dientes y de alguna manera parecía plata abajo de mi almohada. Y me compré un dispositivo electrónico Garmin, un GPS, primitivo, horrible, con una pantalla blanco y negro en la que apenas se veía algo y que tenías que estar haciendo la parabólica humana para que enganche. Mi propósito, mi deseo, mi ambición, estaba obsesionado, era mantener un registro permanente de cada lugar al que fui. El GPS se suponía y funcionaba. Iba dejando semillitas a medida que vas caminando y después supuestamente las podías poner en un mapa. Había
una gran brecha entre lo que se supone que podía hacer. Era muy parecido a cripto hoy en día. Supuestamente sirve para cambiar el mundo, pero la verdad es que la experiencia es penosa y no cambia casi nada. Era medio lo mismo. Con el GPS vos ibas a poder hacer 1000 cosas. La verdad es que en los 90 te bajabas el archivo con las coordenadas y había un par de software y tenías que ser medio superdotado para entenderlo. Por lo cual no pude cumplir mi deseo de mantener ese track permanente, porque aparte gastaba un montón de pilas, yo no podía pagar las pilas porque me había gastado toda la guita en el aparato en sí mismo. Y a pesar de que me divertí bastante y estuvo bueno y avancé en esa ambición de construir ese track, no funcionó. Más o menos un par de años después me cambié a otro colegio en el secundario, por lo cual reduje, si bien seguí coleccionando 1000 cosas como siempre, ese proyecto perdió un poco de prioridad. El secundario fue durísimo. Yo me llevaba todas las materias todos los años, repetí. Por suerte después soborné a unos profesores y me hicieron pasar, pero repetí. Y hasta los 17, si bien cada tanto volvía al GPS y tal vez si encontraba un mango, compraba un par de pilas y lo usaba un toque y decía qué lindo estaría si esto funcionara. Y tal vez incluso encontraba los tracks que había grabado unos años antes y decía qué bueno estaría esto si toda la experiencia no fuese la basofia que es. A los 17 finalmente abandono el colegio, nunca me gradué. La verdad que fue una locura pensar que alguna vez me iba a graduar. Me faltaban un montón de tornillos para concluir esa etapa. Y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar como técnico de computadoras. Esto era medio del 2001, 2002, 2004, no me acuerdo. El país estaba detonado. Y no había otra forma para mí de obtener plata si no fuera trabajando y robando. Y decidí trabajar. Empecé a arreglar computadoras, me fue bien, relativamente bien. Para estándar argentino me fue excelente. La empresa en algún momento, empecé a arreglar computadoras en el barrio, después contraté una persona, 2, 3, algunos de mis primeros compañeros están presentes acá. Y apenas tuve un poco de plata, que habrá sido ya para el año 2014, me llevó como 10 años esto, contraté un programador que saqué de una página horrible tipo Workana, una cosa así, para que me haga lo mismo que yo hacía con el GPS en una app de iPhone. En esa época yo ya tenía iPhone, más o menos, también modelo medio catinga, pero andaba. Me hace esta app y yo, bueno, estamos más cerca. Esto tiene todo lo bueno que tenía el GPS, o no todo lo bueno, era más o menos bueno. Entonces empecé a grabar estos récords y ya existía Google Maps y el mapa del gobierno de la ciudad y un montón de cosas así. Entonces pintaba divertido. Y lo empecé a discutir con algunos amigos. La verdad que me dieron bola porque eran mis amigos, porque ninguno estuvo muy entusiasmado. Pero yo tenía ahí la idea. En 2015 me encuentro en un momento muy aturdido, porque esta empresita que había fundado a los 17 años cuando abandoné el colegio, estaba funcionando bien, ganaba plata, pero me consumía toda mi energía y todas mis ganas de hacer cosas en la vida, sin dejarme la posibilidad de dedicarle nada a mis colecciones. No literalmente así, pero más o menos. Y en algún momento, en un rapto de desesperación, la abandono. Y me voy porque no quería vivir más así. Estaba desesperado por un cambio. Y en ese estado de desesperación, porque aparte toda esta empresa que la fundé tipo en 2014 hasta el no sé cuánto, su proceso evolutivo fue durante el kirchnerismo, por lo cual fue durísimo. No podíamos importar las cosas que necesitábamos. No se sabía cuánto valían los productos. Fue un momento horrible para tener una pyme en Buenos Aires. Entonces la abandono y en esa desesperación de hacer algo, cometo un acto de imprudencia, que es uso la mitad de mis ahorros para comprar en principio Bitcoin y después otras cosas. Y no entendía demasiado, pero alguien me dice, mira, los que más saben, las personas más apasionadas de la comunidad Bitcoin, ahora están trabajando en esto que se llama Ethereum. Ya estamos hablando de lo que pasó en 2015. Yo no tenía los conocimientos para comprar Ethereum, Ether. Lo intenté y no llegué ni al paso 1 del tutorial. Era todo un chino muy complicado. Entonces le pido a alguien y me ayudan y eventualmente compro Ether. Valía $1 más o menos. Al toque de lo compro, el precio se hace mierda. Y lo compré a $1, pero
fue muy duro. La gente se reía de mí. Yo iba a la fundación del Bitcoin, ahí en Marcelo T. Alvear, y era objeto de burla. Decían, ahí está, esto es lo que te pasa cuando vendes tus Bitcoin, me decían. Y fue verdad. De hecho, lo que me pasó después es lo que te pasa cuando vendes tus Bitcoins. Abrís la cabeza. Al año siguiente, yo me encuentro en un estado de capacidad financiera y adquisitiva que nunca me había imaginado, porque el Bitcoin pasó como de $1 a 10 eventualmente. Y empiezo a pensar más, ¿qué hago con mi vida ahora que puedo comprar más que lo que siempre hubiera querido? Puedo empezar a coleccionar cosas de las que cuestan plata. Estaba tan acostumbrado y tan apasionado por coleccionar cosas gratis que nunca me pintó coleccionar cosas de las que cuestan plata. Pero estuvo buena la sensación. Y en el espacio del ecosistema Ethereum, todo era tan divertido, tan interesante, que yo me empiezo a interiorizar y empiezo a viajar a diferentes conferencias. Y estuvo bueno, pero también fue durísimo. Yo no sabía inglés. Yo me fui a Shanghai, a DevCon 2. No pude hablar mucho. Me lo crucé a Vitalik en un montón de pasillos. Me los crucé a los desarrolladores y investigadores del protocolo. Y hablamos un montón, pero mi condición era rústica. Entonces, me sigo enfocando en aprender más. Mientras tanto, con cierta ambición natural, me la paso comprando y vendiendo diferentes tokens de todo tipo y color. Al final eran todos color marrón de mierda, porque eran todas ICOs del 2017. Pero también tuvo grandes resultados financieros. Me la pasé comprando y vendiendo tokencitos, yendo a conferencias, aprendiendo, más que nada aprendiendo. Y aprendí un montón de blockchain. Como al lado de los tipos que más sabían, yo no entendía nada, no podía participar en las conversaciones, más enfoqué mi energía en entender por qué no había más adopción. Yo vivía en Argentina, no se podían comprar dólares y empecé a tratar de investigar por qué, a pesar de que tenemos esta tecnología maravillosa, nadie la usa, que resumen era porque era muy difícil de usar. Entonces sigo en ese camino, mejoro mi nivel de inglés, sigue aumentando vertiginosamente mi poder adquisitivo. Ni se entendía por qué, pero pasaba. Hasta más o menos 2018, cuando explota la burbuja de las ICOs y el mercado se tiene que reinventar, porque hubo cierto avivamiento acerca de la inservibilidad de todos esos tokencitos y tuvimos que ponernos serios. Con varios amigos empezamos a pensar qué podemos construir con esta tecnología que tenga sentido, que use a este blockchain programable, a esta base de datos, para algo que sirva. Y uno de los amigos que convoqué, ojalá esté presente acá, está Daniel Fernández en la sala. Daniel, ¿querés venir a hacerte visible? Bueno, Daniel ya vendrá si es que está acá. Lo convoco a Daniel. Daniel ya era un programador DeFi, no sé si decir consagrado, pero muy exitoso. Tenía un agregador de trading como OneInch 3 años antes. Y le digo, Daniel, estoy con ganas de construir un software bueno que use Ethereum. Hace 4 años que estoy en este ecosistema, me la pasé timbeando, ahora quiero hacer algo mejor. Algo que sirva, que le sirva a la gente, que sirva para demostrar que esta tecnología no es solo para comprar y vender monedines, que de verdad hace cosas útiles. Y Daniel se engancha, lamentablemente no está acá el careta. Y vamos a Denver con otros amigos más. East Denver se esperaba que sea el mejor hackathon porque estaba muy bien posicionado. East Denver es una experiencia de lujo. Y si alguien quiere ir a una conferencia, aparte de DevCon, vayan a East Denver. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué podemos construir? Como yo estaba financiando el viaje, porque esto era pleno bear market, no había un sope para nada, yo elijo qué vamos a hacer. Y cuando decidimos qué vamos a hacer, yo saco de la galera este sueño que tuve toda la vida de construir un software que me permita a mí y a mis amigos y a quien quiera usarlo tener un registro preciso, inmutable, confiable, consumible, que cualquiera pueda leer, sobre las cosas que hice en la vida. Yo me olvidé de contarlo.
soy ferroaficionado, me gustan los trenes. De vuelta, como no tenía plata, me tenía que buscar hobbies que no necesitasen plata. Y en Argentina, si querés, podés viajar en tren gratis. Y me la pasaba viajando a lugares gratis. Y visité un montón de estaciones que ya no existen más. Yo hoy lamento no tener un POAP de haber tomado el tranvía de Puerto Madero. Seguramente mucha gente acá ni sabía. Puerto Madero tuvo un tranvía como por 3 años. Hubo un negocio re turbio con una empresa francesa y pusieron un tranvía que no servía para nada porque iba desde Corrientes hasta Independencia. Y yo lo tomé un montón de veces por diversión. Si yo pudiera volver en el tiempo y tener ese POAP, sería un objeto de orgullo. Entonces, con Daniel y varios amigos más, lanzamos POAP con el propósito de demostrar que con esta tecnología podías hacer cosas que no se podían hacer con ninguna otra tecnología. Porque sin un blockchain, vos no podés crear un registro criptográfico inmutable, indisputablemente auténtico, del cual tenés perfecta trazabilidad fácilmente. Es imposible, porque cualquiera que tenga acceso a la base de datos puede editar los registros. Entonces le pusimos NFTs, le pusimos muchísimas ganas y nos fue bien. Lanzamos el producto en febrero de 2019 en East Denver. No ganamos, lo cual ha sido una excelente lección de que en la vida te van a pasar cosas injustas y tenés que seguir adelante. Me llevó como 6 meses sacarme la bronca de no haber ganado. Es al día de hoy que cuando alguien me dice, yo te vi en East Denver en 2019, sí, el hackathon que no ganamos. A partir de ahí empezamos a seguir viajando a otras conferencias. Daniel me abandona, pero se suma Bruno, que lo vi por acá también, y se van sumando otros amigos, después se suma Emilio. Empezamos a hacer el POA Venís Buenos Aires en un coworking en Palermo. Empieza a ayudar Fiorella. Daniel, vení, hacete amigo. Vení. Y Patricio, mi papá Bruno. Yo llamo a quien quiero. Daniel es el propietario del POAP número 1. Yo tengo el 2. Daniel tiene el 1. Gracias, amigo, gracias. Nada de esto hubiera pasado sin vos. Daniel hizo el primer smart contract de POAP, el que era inmutable. Por suerte después conseguimos un programador mejor que nos trajo Daniel. Daniel nos recomendó a un amigo suyo y nos hizo un contrato mejor. Seguimos trabajando y nos pusimos como objetivo, un objetivo muy ambicioso. Esto fue en febrero. Queríamos que haya POAP de manera oficial en DevCon. No se sabía cuándo iba a ser, no se sabía dónde iba a ser. No nos esperábamos que fuese en el culo del mundo en Osaka, pero nos pusimos ese objetivo. Era súper ambicioso porque no nos conocía a nadie. DevCon la organiza la Ethereum Foundation. La Ethereum Foundation es muy estricta con respecto a las cosas a las que se afilia. Por justas razones, en este ecosistema donde todo tiene Ponzinomics, es importante que ellos mantengan la neutralidad y no se asocien a productos que no tienen intenciones honestas. Nos matamos trabajando y eventualmente sucede. Yo la conozco a Aya en Berlín, unos 3 meses antes. Ella habló de esto en su keynote de apertura. Dijo algo que yo no me acordaba. Yo fui a pedirle 2 cosas. Le fui a pedir que nos deje hacer POAP en Osaka. Para ese momento ya se sabía que iba a ser en Osaka. Y le pedí que la DevCon de después se haga en Buenos Aires. Me concedió un solo deseo, pero está bien, es lo que tenía más sentido. Y llevamos POAP a DevCon en Osaka. Nos fue muy bien, la comunidad nos apoyó, nos hizo sentir orgullosos de haber encontrado un producto que resuelve un deseo que la gente tiene de una forma que ninguna otra tecnología podría resolverlo y a juzgar por los hechos genera muchísimo placer. Entonces nuevamente decidimos profundizar el compromiso. Porque el primer compromiso fue
inventemos un producto que la gente quiera usar honestamente, que resuelva un problema. Cuando eso se logró, que fue al poco tiempo de lanzar en Denver, nos propusimos un nuevo objetivo, que fue que sea POAP el producto que lleva Ethereum a las masas. Y uno podría discutir cuándo se alcanza eso, pero desde cierto ángulo esto ya sucedió. Hay más de 500.000 personas que tienen POAP. Hay miles que no quieren vivir en un mundo sin POAP y nuevos se van sumando día a día. Entonces nos propusimos un nuevo objetivo, habiendo alcanzado nuestros dos objetivos, y fiel a nuestras costumbres, nos propusimos un objetivo sumamente ambicioso, si no delirante, pero el cambio lo producen las personas y solo se produce con muy alta convicción. Nos pusimos el propósito de convertir a POAP, y cuando digo nos pusimos, ya estoy hablando de un equipo de más de 100 personas, nos pusimos el propósito de convertir a POAP en este protocolo de código abierto, en este bien público digital. Nos propusimos convertirlo en un sistema, en un ecosistema muy accesible para que cualquiera pueda tener una representación coleccionable de algo que ha sido importante en su vida. Una celebración, un casamiento, una presentación. Hay un POAP por estar acá, por haber escuchado esta historia. Vamos a ver si anda. Hay 1000. Para obtener este objeto coleccionable digital que va a probar inequívocamente que estuvieron acá en este momento, tienen que entrar a nuestra mobile app, tocar donde dice Mint, después tocar donde dice Secret Word y tipear la siguiente palabra. Y nuevamente, hay solo 1000. Esto en el live stream debe estar siendo capturado por todos los farmeros, por lo que apúrense, porque si no se lo van a perder. La palabra que tienen que poner es... Tenemos un par de minutos, bájala tranquilo, bájala tranquilo. No sean salvajes. Y lo digo con afecto porque empecé la presentación al grano que yo soy argentino. Si yo estuviera sentado, estaría agitando. Pero tengan la gentileza de dejarme emplear bien el tiempo. Este POAP que van a recibir, que fue diseñado por el talentosísimo equipo de diseño que está acá, Hans, Guadalupe, Laura y Liz, es la conclusión de este deseo de tener una forma sencilla de crear un objeto coleccional digitable para saciar este deseo infinito que yo tengo de coleccionar cosas. Esto es por lo que yo hago POAP. Yo hago POAP, hice POAP, dediqué toda mi energía, todos mis recursos para satisfacer este deseo. También fui muy, pero muy afortunado porque encontré a lo largo del camino muy buenos profesionales que pudieron suplir mi incapacidad. Bueno, ya lo descubrieron. La palabra es el nombre de la conferencia. Es ISLATAM. ¿Alguien confirma que funciona? Probablemente con tanta gente a la vez, algunos necesiten un poco más de tiempo. Muchas gracias por haber tan apasionadamente coleccionado nuestros objetos. Contamos con su apoyo para seguir haciendo esto
más divertido, más emocionante, más grande y mejor. Gracias.